amigas, amigos, bienvenidos a Sin Acritud. Les voy a decir una cosa que me pasa a mí, les voy a contar una cosa para empezar esta charla con mi invitado de hoy, que la verdad es que me da un poco de rabia. Miren, cuando uno se dedica a informar, toma un tono objetivo, aunque ya desde la facultad nos dicen que la objetividad en el periodismo no existe, bueno, eso da para, no voy a meter en fregados ni jardines. Un tono objetivo, riguroso, todo lo que uno puede y lo que su subjetividad le deja. Entonces, cuando se pasa a escribir, por ejemplo, tiene alguna inquietud a la hora de escribir ficción, o en televisión, mostrar algo de ficción, a mí al menos me cuesta. Hay que cambiar una especie de chip, sentirse libre de verdad, sentirse libre porque estamos en un mundo de ficción, y soltar un poco, aflojarse un poco el nudo de la rigurosidad informativa y escribir más libremente. Es una de las preguntas que le voy a hacer a mi invitado de esta noche. Y lo que sí les prometo desde ya, se lo prometo a ustedes, es una conversación apasionante en la que nos iremos a la Segunda República Española, en la que nos zambulliremos en los preliminares y en la Primera Guerra Mundial, en la que iremos de Madrid a Bilbao, pasando por Bucarest, Italia, Constanza también. Nos iremos a México. Hablaremos de personajes tan interesantes que les voy a contar yo, como Azaña, como Indalecio Prieto, y intentaremos buscar la respuesta a una pregunta que supone el tema del último galardón del Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio, Tu rostro con la marea. ¿Quién era Ángel Vigas? Pues es una de las cosas que le voy a preguntar a su autor, don Fernando García de Cortázar. Muy buenas noches, bienvenido a Sin Acritud. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. No le voy a preguntar quién era Ángel Vigas, porque para eso hay que leerse la novela, pero es su primera novela. Es mi primera novela. Pero no, me decía usted antes que no se lo cree nadie, y yo tampoco me lo creo. No se lo creía el jurado, me decía, será un novelista clandestino. Yo dije, bueno, soy poeta clandestino, como muchos españoles, pero novelista clandestino no lo he sido nunca. Y ya me lancé, puesto que me gustaba escribir mucho, he tocado todos los palos en la historia, en mis más de 60 libros, y además últimamente había escrito 2 libros que fueron un poco el empujón final para lanzarme a la novela, que son Pequeña Historia del Mundo y Pequeña Historia de los Exploradores, en los cuales yo, para contar primordialmente a los adolescentes la historia del mundo o de los exploradores, introduzco ficción e introduzco diálogo. Y entonces la propia editorial me dijo, pues si ya estás en la novela, lánzate a la novela, y ahí está. De hecho, usted, historiador, ha tenido una forma de acercarse a la historia en lo que al menos a mí respecta personalmente bastante divulgativa. En esta novela, por ejemplo, hay una línea con la que me quedo, en la que le dice a Fernando, Agustín Rotaeche, que es, digamos, el que le lega al investigador protagonista esa historia sobre Ángel Vigas. Le dice, siga escribiendo, mi joven amigo, pero olvídese del espíritu científico. Entre los historiadores lo simplifica y falsea todo. Qué bien, qué pronto usted ha detectado un poco también el espíritu del escritor, en este caso de Fernando García de Cortázar, ¿no? Es decir, probablemente el positivismo, el exceso de positivismo en la historia ha provocado que se olvide la narración, ha provocado que se olvide el contar la historia como la historia o la crónica de una gran aventura. Por eso Rotaeche ya le está diciendo, él que ha leído muchos libros de viajes, que ha leído muchas biografías, puesto que en el libro también se describe cómo era la biblioteca de Agustín Rotaeche, le dice, ojo con eso, porque lo que yo quiero es un relato vivo, un relato hondo, un relato que me dé las claves también de la psicología del biografiado. Un relato de personas, porque en la misma novela se dice, yo creo que también es Rotaeche quien le dice al historiador, al investigador principal, a Fernando Urtiaga, es el que le dice que no sabemos más de nuestros padres que de Plutarco, ¿no? O de cualquier gran figura histórica. Los detalles, los matices, la personalidad, la subjetividad se pierde en la historia, se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Claro, se pierde, y luego también el hombre es bastante incomunicable, ¿no? Quizás una de las lecciones es esa, ¿no? Que probablemente en un momento de dolor de una persona, a la persona que está al lado de él, de ella, pues no le puede transmitir la hondura de un dolor, la muerte de la novia o del amante o de su padre, a la persona que en ese momento tiene al lado, probablemente no le puede transmitir. Son las limitaciones también
de la persona. Sobre todo en este libro, que es un libro del tiempo y es un libro de las personas, de personajes recios correspondientes a una época recia como es este periodo de entreguerras. Bueno, pues habría que entrar con ficción y había que entrar con literatura. Había que entrar ya con la capacidad de comunicación de la poesía o de la metáfora convertida en prosa, claro, pero había que hacerlo, puesto que yo entiendo ya que ya no servía la pura relación histórica de los acontecimientos. Había que hacer algo más, había que hacer algo que ya la literatura viene haciéndolo siglos y siglos. Hay tres horizontes o tres dimensiones históricas, digámoslo así, el final de los años 70, en el que Agustín Arteaga realiza su investigación, principalmente basado en la investigación que a su vez hace Rotaeche en los 50, y Rotaeche a su vez investiga esa juventud y esa vida truncada de Ángel Vigas en el periodo de la Segunda República Española, en el periodo de entreguerras. Y en cambio no es para nada, fíjese lo que les he dicho, finales de los 70, años 50 y los años 30. No es para nada, bueno, incluso anterior también, no es para nada una novela compleja, sino mucho antes apasionante al mezclar esos tres periodos. Pues yo le agradezco muchísimo, porque es lo que quiero que se diga de ella, que es apasionante, que te capta y que está bien escrita. Y entonces, porque además yo entiendo que tenía que ser apasionante, porque yo también he hecho de la historia algo apasionante, y he tenido una especial sensibilidad por no aburrir a mi público. Voltaire decía que el secreto para no aburrir es no contarlo todo. Yo en mi historia pues he tratado de no contarlo todo para contar lo más fundamental, para contar lo más importante, para contar aquello que emociona, aquello que provoca los sentimientos de los protagonistas. Y en este caso pues lo tenía más fácil, porque la ficción me ha ayudado mucho, la imaginación, yo soy un hombre con imaginación, me ha ayudado mucho pues sin salirse del rigor histórico, de la trama histórica, y sin salirse, por supuesto, de cómo se sentía y se vivía en estos años que yo describo, pues adentrarme en el corazón y en la mente de mis personajes. Ángel Vigas es un personaje complejo, ese sí que es un personaje complejo, es un personaje de una época, pero a la vez que es un personaje de una época, es un personaje muy suyo, muy de niño ya se le ve, porque vamos conociéndole a través de retazos. Por cierto, evidentemente, lo mejor, como decía ahora mismo, para emocionar es no contarlo todo, no lo vamos a contar todo, ni muchísimo menos, más que nada porque este libro que tengo encima de la mesa es un libro apasionante que ustedes deberían tener en su biblioteca, se lo recuerdo, Tu rostro con la marea, de Fernando García de Cortázar, su primera novela, y ¡pum!, premio Alfonso X el Sabio de historia, estupendo. Es un personaje que bien pronto empieza a mostrar, incluso con sus amigos, su mejor amigo de la infancia, su gusto por la aventura, su gusto por salir, un gusto por lo distinto, como digo, la aventura, un gusto que cuando es mayor se completa con ideas políticas y una idea de España también, una idea de España. Yo no sé si Ángel Vigas, ¿usted cree que Ángel Vigas estaría de acuerdo con esa visión que plasma Ramón María del Valle Inclán también en estas páginas, con que España es un corral de bueyes? Pues yo creo que sí, precisamente por eso tiene esa vida en buena medida tan traumática para él, ¿no? Es un inconformista, es un utópico, pero además quiero yo decir algo más, mire, es un personaje de ficción, y además yo lo digo al final y se nota desde el comienzo, es un personaje entero de ficción. Pero llamativamente hay un personaje que no es de ficción, que es Horacio Echevarrieta, que también interviene en el famoso Alijo de Armas del Turquesa, que procede de la misma clase social, la alta burguesía de Bilbao, tiene los mismos gustos, probablemente las mismas tendencias republicanas que Vigas, y ese sí es real. Es que a veces la gente me dice, bueno, he tenido que mirar en Wikipedia a ver si era real o era de ficción. Eso está bien, eso es mérito suyo. Exacto, yo también le dije, es el elogio más grande que me hace, ¿sí? Porque efectivamente he creado un personaje tan sumamente verosímil que has tenido que mirar si existió en la realidad. No importa si existió en la realidad, pero corresponde a un personaje que pudo existir, y además yo lo digo aquí ahora, Horacio Echevarrieta, repito, procede del mismo ámbito y participa también de las mismas empresas, utópicas o no, con más sentido empresarial, puesto que era un notabilísimo empresario, pero también participa pues en estas conjuras republicanas.
esa época de la Segunda República, esa época de, por ejemplo, de Manuel Azaña, ¿cómo juzga usted como personaje histórico a Manuel Azaña? Hablaríamos evidentemente horas de la figura de Manuel Azaña. ¿Cómo la juzga así sincréticamente usted? Aquí aparece el testimonio fundamentalmente de su mujer, el testimonio en el cual también aparece Azaña, porque yo he dado ese sentido de diálogo a todas las declaraciones y todos los testimonios. No es el testimonio como si fuera notarial, sino es una escena vivida, ¿no? Es una especie de un pequeño acto en una tragedia, ¿no? Entonces, es Dolores de Rivas Cherif, la mujer, la viuda entonces, de Azaña, la que informa a Agustín Rotache de cómo era Ángel Bigas. Y pues para mí es claro, ¿no? Como lo conozco bien como historiador, es un intelectual, es un buen intelectual, es un hombre que escribe muy bien, por eso a mí no me ha costado retratar el personaje de Azaña leyendo sus memorias, leyendo sus diarios, leyendo sus novelas o sus narraciones más imaginativas. ¿Y por qué? Porque lo hace muy bien, lo hace muy bien. Entonces eso a mí me ha deleitado y se nota mi deleite al tratar de su figura. Pues era un intelectual probablemente con una buenísima voluntad política, pero quizás el fallo de él fue el que quiso hacer en poco tiempo lo que otros países de nuestro entorno habían hecho en mucho más tiempo, ¿no? Entonces quiso de lo tradicional pasar a lo racional, ¿no? Y eso pues realmente no se pudo hacer por las resistencias que había desde el lado de la izquierda y del lado de la derecha. Puedo yo decir que ahora quizás estamos haciendo lo contrario. Yo a veces critico la política en España porque parece que de lo racional queremos pasar a lo tradicional, con esta especie de exaltaciones telúricas, regionales, de la tierra y los muertos. Quizás estamos desdiciendo lo que quería hacer Azaña. Antes, en las promesas que les he hecho de lo que va a suponer esta conversación, que no me ha costado nada, porque una conversación con Fernando García de Cortázar tiene que ser siempre por fuerza apasionante, se me ha olvidado prometerles que hablábamos, entre otras cosas interesantes y siempre atrayentes, hasta de contrabando de armas, lo ha apuntado don Fernando. El caso Turquesa. 24 ametralladoras, 400 fusiles recompuestos, 48 cañones ametralladoras, 24 trípodes para ametralladoras, 8.160 cargadores para ametralladora, 299.800 cartuchos Mauser, 1.800 granadas Lafitte, 300 granadas de mano, 750 granadas lacrimógenas, 1.800 detonadores para granadas Lafitte, 329 cajas en total, con un peso de 18.216 kilos. Vaya lijo, encontró la Guardia Civil, ¿no? Sí, ahí está la trama también, y ahí sí hay una cierta investigación, puesto que yo he ido al archivo de Salamanca de la Guerra Civil, el controvertido archivo del cual lastimosamente se han sacado la documentación que ha reclamado la Generalitat de Barcelona. Tanto es así que ahora está en la calle El Expolio. Claro, llama la calle El Expolio, exactamente. Y entonces yo ahí sí he utilizado material documental sobre este juicio, sobre el proceso que ocasionó, es decir, se encuentra unas armas que además después vemos que pudieron ser utilizadas en la Revolución de Octubre asturiana, unos pocos meses más tarde. ¿O iban para Portugal? Iban para Portugal, pero ya parece que a Portugal no iban, puesto que ya se abandona esa idea. Iba a Portugal en el inicio de la operación, pero es una operación larga que hace que la trama se pueda complicar con la existencia de un grupo de portugueses llamados los Budas, que están conspirando contra, diríamos, el Portugal de la derecha, de Salazar. Bueno, para ponerlo al unísono con la República de Izquierdas. Luego ocurre que la República cambia de giro a partir de las elecciones de 1933 y entra la derecha republicana en el poder, o una derecha que encima, pues los republicanos leales y verdaderos pensaban que no era republicana, como puede ser Gil Robles y La Ceda, ¿no? Y entonces en ese momento, bueno, pues se orienta, esas armas se pueden orientar hacia lo que va a ocurrir en 1934, y además Prieto, que también interviene en esta novela desde México, él se arrepentiría de haber participado en esta Revolución de Octubre, que no es sino el intento de golpe de Estado por parte de la izquierda contra la derecha. Unos años más tarde, en julio de 1936, va a ser la derecha la que atente
en un golpe de Estado contra el Frente Popular, solo que en ese momento con éxito dando origen a la guerra civil. Indalecio Prieto, que le pillan con las manos en la masa desembarcando cajas. Exacto, le pillan ahí en un yo creo, episodio bonito de leer, entretenido, apasionante, algo de novela negra, ¿no? Y luego, sobre todo, que yo quiero insistir, y aquí se ve claramente, mis personajes hablan como ellos hablaban. Es decir, yo he montado este capítulo leyéndome todo Indalecio Prieto, desde sus colaboraciones en Liberal, pasando por sus memorias, Convulsiones en España. Ahí veíamos a Indalecio Prieto en un mitin socialista, sí. Y entonces él habla como hablaba, en realidad. A veces tiene esos asturianismos sobre los indefinidos, merendaste, ¿no?, etcétera. Y entonces eso es un poco también la tónica de toda la novela, ¿no? Los personajes hablan como hablan en realidad, y Sánchez Mazas o Pérez de Ayala, pues en sus testimonios, pues recuerdan lo que ellos habían escrito, ¿no? Siguiendo hablando de esa España republicana, y ahora que habla de que usted ha conseguido, o al menos lo ha intentado, lo ha logrado seguro, hacer que los personajes hablen como ellos hablaban, me llama poderosamente la atención. He tenido que zambullirme en esa época preparando esta charla con usted, don Fernando, y me ha llamado mucho la atención de los documentos sonoros que hay de la época, el cómo hablaban los políticos de entonces. No deja de ser un reflejo de cómo se hablaba, pues, un poco la clase culta. Pero sí, la clase dirigente hablaba mucho mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Vamos a ver un fragmento en el que el alcalde de Madrid, alcalde republicano de Madrid, Pedro Rico, recoge la casa de campo. Ah, amigo, estupendo, sí. Vamos a escuchar cómo habla, y fíjense lo curioso de lo que decía, para lo que tenía que servir la casa de campo entonces, y fíjense, no sé si lo saben ustedes para qué sirve, al menos en parte, ahora. Pero vamos a escuchar y vamos a verle. El voto del gobierno es que Madrid sea la más bella ciudad del mundo, señor alcalde. ¡Viva la República! ¡Viva nuestro gobierno! Lo de Madrid he de pedir la protección de todos, especialmente de la prensa, que ya la viene prestando al Ayuntamiento de la República, y por lo cual le expreso públicamente nuestra gratitud. He de pedir los apoyos para que se siembre en la conciencia colectiva de la multitud la verdadera finalidad para que el Ayuntamiento recibe y el Gobierno entrega el parque de la Casa de Campo, que no es para sitio de orgías, de francachelas y de merendonas que destruirían, desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizarse. Si la Ni francachelas, ni orgías, ni merendolas. Exacto. No concreta lo que pasa ahora. Bueno, no se ha animado a decir o a haber sido un profeta para adivinar lo que estaba ocurriendo ahora. Este hombre, Pedro Rico, además, que tiene una historia apasionante cuando entran las tropas, el ejército a Madrid, huye como todo el gobierno de Largo Caballero hacia Valencia, le cogen unas milicias anarquistas, le vuelven para Madrid, oiga, bueno, usted es el alcalde, tiene que quedarse allí. Y dice este hombre, bueno, ya, pero es que a lo mejor no es el mejor momento para que yo esté en Madrid, y se vuelve a ir en el maletero de un banderillero de Juan Belmonte, en el maletero del siempre coche. Los toros en España, a favor o en contra, siempre los toros, ¿no? Pues el caso es que, efectivamente, siempre presentes, vuelve a Valencia y ahí así emigra a México. Una historia apasionante también la de este hombre, Pedro Rico, que por cierto las milicias republicanas ya en plena guerra civil han visto que era un hombre fuertote. Llamaban a un bombardero canadiense, así panzudo, le llamaban con Pedro Rico, sí, Pedro Rico, por haciendo la metáfora. México, este hombre se va a México, de hecho muere allí. Probablemente sea uno de los pasajes porque tiene centenas de escenarios, probablemente, este libro, don Fernando. Incluso ahora que hablaba de los budas y de los portugueses en Madrid, y de las relaciones de Vigas con los portugueses en Madrid, también seguimos a un personaje de cierta parte de su vida en cómo peleado con su familia tradicional portuguesa y monárquica, llega a Madrid, está en una pensión, la montañesa, bueno, además, apasionante. Pero, sin duda, para mí, el pasaje más evocador es el del tío abuelo de Ángel Vigas cuando se va a México porque sí, por lo que hará años después su sobrino nieto. Lo hace Gustavo Vigas antes, yéndose a México a apoyar a Maximiliano en esa aventura imperial, en un México muy distinto,
verdaderamente apasionante. Sí, es que, claro, esta novela se aproxima al personaje desde distintos ángulos, y uno de esos ángulos es el carácter aventurero que tiene Ángel Vigas, que lo ha podido heredar de lo que ha leído y lo que ha oído de su tío, que también es un poeta, ¿no? Y yo creo que eso es importante para un poco cerrar la personalidad de él, más allá de los hechos concretos que hace, la preparación que tiene para esa vida un poco de utopía, para esa vida de descontento ante la realidad concreta, para esa vida de deseo de cambio, de deseo de mejora. Y yo creo que esta aventura realmente utópica del emperador Maximiliano en México, como sabe usted muy bien, terminada trágicamente, pues sirve también para dar un poco pistas, como en la tragedia, como el coro de la tragedia, que ya está adivinando lo que va a pasar con Antígona, lo que va a pasar con Creonte, ¿no? Y yo creo que es importante eso, porque aparte de describirnos un poco el caldo de cultivo de Ángel Vigas, también nos describe también una época en la cual se ha podido producir esa utopía que termina en drama. Me hablan maravillas de ese Palacio Imperial de Maximiliano en Chapultepec, en México, maravillas de ese palacio. Yo que doy clase a unos mexicanos en Madrid, en un convenio de la Escuela de Negocios Garrigues con ellos, pues enseguida me dijeron, ¿no?, a ver si no me lanzaba a una segunda novela utilizando ese palacio como centro. Pues sería, ¿y lo está valorando, don Fernando? Lo pensé, pero voy a volver al siglo XX europeo, bueno, y yo creo que, bueno, voy a estar más tranquilo y más contento. Lo que usted haga nos lo hará disfrutar, con lo cual bien hecho estará. La emperatriz Carlota acariciaba las teclas de su piano Biedermeier creyendo que su amado archiduque seguía siendo emperador. Una de las frases para mí de su libro, que la pone en boca de un personaje, no sé si puede ser, bueno, el propio Gustavo probablemente, ¿no? Probablemente el propio Gustavo. La emperatriz Carlota acariciaba las teclas de su piano Biedermeier creyendo que su amado archiduque seguía siendo emperador. Pues yo le agradezco, porque esos flashes son los que yo creo que constituyen una novela. Y yo cuando saqué esta novela, un compañero mío de gran criterio, y gran escritor y buen poeta y buen historiador, fue a una librería y leyó una metáfora que aparece en la primera página y dijo, esta obra ya me gusta. Por una metáfora en la cual se decía que caía la noche y cayó como de repente, como si los árboles hubieran detenido, los árboles del jardín de la primera escena, hubieran detenido su caída, ¿no? Entonces yo creo, insisto, que, como decía Stendhal también, ese tipo de frases constituyen ya un poco la esencia de una novela. Yo creo que, y la capacidad de comunicación y la capacidad de síntesis, que yo la he tenido como historiador, y yo creo que la puedo tener también como novelista, porque yo he leído mucha poesía, y yo soy profesor en un máster de periodismo del Grupo Vocento, y siempre les aconsejo, les puede llamar la atención, les aconsejo que lean poesía, porque nos sirve para hacer la síntesis, para quintaesenciar un sentimiento, un afecto, nos sirve para encontrar la expresión concreta, correcta, en poco espacio. Y entonces me ha gustado que usted me destaque esa frase, como hay muchas en este libro, que pueden servir un poco para demostrar que detrás de la aventura y en medio de la aventura y en medio de unos personajes que aman, que mueren, que luchan, que pierden, que ganan, hay una gran voluntad de estilo y una gran vocación literaria o voluntad literaria por parte del autor y en la novela, ¿no? Es la novela, pero mi problema llega, don Fernando, no a la hora de capturar el momento, sino a la hora de adornar. El de profesión pretendidamente objetiva, permítanmelo, como es la suya, para que nos entiendan en general, y como es la mía, al menos desde mi punto de vista, lo tiene difícil cuando quiere, precisamente, cuando quiere adornar, cuando quiere hacer metáforas. Usted en su trabajo, corríjame, durante esos 60 libros y tantos años, ¿qué metáforas ha utilizado? No, las habrá leído, pero... Algunas sí, levemente, y sobre todo utilizo metáforas en el momento en que hago los epígrafes o los títulos. Puede ser una gran metáfora por esa capacidad de síntesis, y yo creo que en ese sentido, un poco la marca de la casa, tanto mía como de mis alumnos, a los cuales he dirigido sus tesis doctorales en un número mayor de 50,
pues se ha notado un poco eso, ¿no? Ese flash rápido que puede servir casi una metáfora para expresar lo que yo quiero decir. Quiero que me hable también de Alcalá Zamora, don Fernando, igual que le preguntaba antes Azaña. Bueno, Alcalá Zamora tiene menos protagonismo en la novela, sí. Se le cita, bueno, porque es un presidente de la República, y entonces, bueno, también se muestra un poco esa ambigüedad. Es un hombre de derechas, un poco superado por los acontecimientos, y son flashes que se están dando para pensar que también Vigas, miembro de la altísima burguesía de Bilbao, pues va a actuar como si no perteneciera a esa clase que trataba de defender su dinero y sus privilegios. Está muy presente no solo esa alta burguesía bilbaína y vasca, sino también el oxímoron y la confrontación con los mineros, por ejemplo. Hay una frase también en el que Ángel Vigas le dice, no es Ángel Vigas, es Alejandro Vigas, el padre. El padre. Y dice, ¿por qué ha renunciado Dios a su política de fuerza? ¿No? Un poco, sí. Un poco diciendo... No estamos negociando demasiado con los obreros. Cuando antes todo se resolvía con un diluvio universal y nada, venga, fuera, tal. Y además sí, corresponde a un periodo concreto de bandos, alguno de ellos del general Longa, en el cual se trata un poco de llegar a un acuerdo con los obreros que no ahorran las huelgas, no ahorran los conflictos, como vemos, entre ellos uno muy importante de 1903 que se describe ahí, en el cual pues la familia Vigas cree en un momento determinado que han matado al cabeza de esa familia. Cuando los niños gritan, han matado al señor Vigas, no lo han matado al señor Vigas, porque claro, es decir, el contrapunto, el oxímoron, como tú bien has dicho, de ese mundo de esplendor, de empresarios, de iniciativas importantes, de lanzamientos mercantiles, está en las cantinas, en lo mal que se vivía, en lo mal que se comía, en los sueldos bajísimos, en la dureza de una mina, y también tenía que aparecer. Y en concreto, como digo, la huelga de 1903 también ha pasado a la literatura. Espero que esta también, pase a la literatura, porque es el origen de la obra magnífica, bueno, sobre todo para los que somos de vizcaínos, de Blasco Ibáñez, que se llama El intruso. Cuando Blasco Ibáñez quiere empezar a escribir su novela El intruso, va a Bilbao, que acababa de tener esa huelga de 1903, ¿no? Al hilo de Turquesa, los episodios terribles de Asturias, octubre del 34, en los que juegan importante papel esas armas desembarcadas en Turquesa, un periodo visto con distancia apasionante, seguro, de la historia de España, pero terrible, ¿no? Terrible sí, porque ya es una España que está dispuesta a embestir por los dos lados, ¿no? Es una España que ya está abocada